estudiar el movimiento de los cuerpos o partículas, porque punto hace alusión a partícula, aunque debo aclarar que un punto puede ser lo que usted interpreta de las matemáticas, pero puede ser también usted arriba de una bicicleta, o usted mismo, o un vehículo transitando por alguna calle de la ciudad o alguna carretera. La misma Tierra puede ser considerada un punto girando alrededor de el gran sistema planetario solar, o sea que esto del punto, la física le pone una mirada que no es tan restrictiva como la matemática, en donde el punto es el punto. ¿Vio? Cuando dice entre dos puntos pasa una recta, bueno, no es ese el concepto del punto en sí misma, podría ser, pero se hace extensivo a todos los ejemplos que acabo de comentar. Si ustedes me preguntan cómo va a estar ordenada la clase de hoy, a grandes rasgos, para que usted sepa, vamos a hacer una pequeña intro, como hacemos siempre, que arrancamos un tema nuevo, digamos, y después la clase va a tener como dos cuerpos. Un primer cuerpo, en donde vamos a definir algunos conceptos que usted ya repasó en el curso de ingreso, incluso estudió en el secundario, que tienen que ver con posición, que tienen que ver con distancia recorrida, que tienen que ver con velocidad y las categorías de las velocidades, que la media, que la instantánea y que la rapidez promedio, ¿sí? Y una vez que uno toma esos conceptos, ¿no?, de velocidad, los desenlaza en este gran primer cuerpo de la mañana de hoy, que va a ser el movimiento rectilíneo uniforme, aquel que tiene velocidad constante. O sea, ese sería el primer meollo conceptual de la mañana. Dicho todo esto, poniendo las fórmulas, las gráficas, todo lo que merita pensar de una MRU, de un movimiento con velocidad constante, por ejemplo, cuando usted pone una velocidad crucero en un coche, cuando usted activa un montacarga que sube o baja a velocidad constante, eso representaría un movimiento que es en la recta, pero al mismo tiempo uniforme porque trabaja con velocidad constante. Habiendo visto esta primera parte, pasaríamos a una segunda parte de otro movimiento que es un poquito más elaborado que el anterior porque ya incluye el concepto de aceleración. ¿Está bien? Entonces, la aceleración la vamos a ver en sus categorías, que es la media, que es la instantánea, y eso nos va a dar como un trampolín para lanzarnos a este gran eje, este segundo gran eje conceptual de la mañana de hoy, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Este movimiento, si bien sigue siendo en la recta, como el anterior, ya no experimenta una aceleración cero, como el otro, con lo cual se mantenía la velocidad constante, sino que este tiene una aceleración distinta de cero y supuesta constante. De ahí viene lo de la uniformidad. Es decir, que la aceleración de esa partícula, de ese punto, de ese móvil, siempre es la misma instante contra instante. Es decir, cuando usted lo observa y la vuelve a observar y la vuelve a observar tantas veces usted desee, va a notar que siempre registra la misma aceleración. Entonces ahí están los dos cuerpos, el MRU y el MRV. Y por supuesto, condimentos previos para poder hacer las interpretaciones de cada uno de ellos. Entonces, vamos primero con la intro, que se entiende que es la cinemática. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos o de las partículas, es decir, cómo cambian su posición en el tiempo, para transcurrir un tiempo, es decir, si esta es una recta y la partícula está acá y se mueve a lo largo de esta recta, entre este estadio, que sería un tiempo inicial, y este que es un tiempo final, para este tiempo final, ¿a dónde se va a encontrar la partícula? ¿Se va a encontrar acá? ¿Se va a encontrar más adelante? ¿Se va a encontrar por acá? Entonces, eso estudia la cinemática, es decir, el movimiento de esos cuerpos, incluso encontrándose en cualquiera de estos puntos, habiendo salido desde acá, por ejemplo, ¿qué velocidad tienen estos puntos? Podría ser otra de las preguntas, es decir, ¿dónde se encuentra y qué nuevo estado de velocidad tiene? ¿Está bien? La causa por la cual esa partícula pasó de acá hasta acá, o sea, el motivo por el cual se movió, no es métier de la cinemática, eso se va a estudiar en la unidad que viene,
que es la unidad 4 de dinámica, o sea, de dinámica de Newton, porque Newton precisamente abraza el concepto de fuerza. Y las fuerzas son las responsables, cuando su sumatoria no es cero, de producir movimiento. O sea, fuerza causa, digamos, efecto aceleración, ¿no? En ese modelo causa-efecto. Entonces, estudia el movimiento por ahora, pero no le interesa por qué se movió. Eso después, reitero, lo pensamos desde la unidad número 4, que es en la parte ya de leyes de Newton. En la física clásica, que es la que nosotros estamos estudiando, ese cambio de posición en el tiempo de una partícula puede tener tres miradas diferentes. Que el movimiento sea de traslación a lo largo de un eje, como lo comentaba recién, que la partícula pasa de este punto a este punto, supóngase yo di el ejemplo de un vehículo a lo largo de un camino, que el movimiento sea de rotación, entonces de repente agarro una rueda, la hago girar alrededor de un eje fijo, entonces mi dedo es la partícula, pinto una rayita en la rueda y por estar girando veo entonces cómo esa partícula se mueve a través del tiempo. ¿Está bien? Entonces eso correspondería a un movimiento, digamos, ya no traslacional, sino rotacional, bajo la mirada de la cinemática. Y finalmente el movimiento periódico, que sería el del tipo C. Hay varios, acá a mí se me ocurrió poner el péndulo simple, que es uno que van a estudiar pronto cuando hagan algún laboratorio. Por ejemplo, el péndulo simple, ¿no es cierto?, tiene un hilo, digamos, debajo del hilo, donde está mi mano hay una cuenta, está sostenido acá arriba desde el techo, donde sea, usted lo saca de la posición de equilibrio y esto empieza a oscilar en un viaje de ida y de vuelta, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se llama movimiento periódico? Porque yendo y viniendo describe lo que se llama un periodo, y ese periodo después se repite, digamos, en sucesos siguientes, ¿no es cierto? Entonces, como que la partícula, que en este caso sería la masa o la cuenta del péndulo, lo que está acá abajo, describe siempre la misma trayectoria para tiempos iguales. Si este tic tac tarda 2 segundos, en los próximos 2 segundos va a ser otro tic y otro tac, y eso habla de la periodicidad de un movimiento. Bueno, ahí también hay una partícula en movimiento, como lo había recién, en la que estaba girando alrededor de un eje, o como la había también en aquella que se movía a lo largo de una recta, y son las distintas categorías. De todas estas categorías nosotros vamos a estudiar, al menos en la mañana de hoy, en la clase de hoy y la clase que sigue, ¿sí?, la del viernes próximo, si Dios quiere, de acuerdo a lo que tengo planificado, lo que es la cinemática de traslación, es decir, una partícula que se mueve a lo largo de una recta, en un movimiento que se denomina rectilíneo, y ahí aparecen las dos categorías o los dos ejes conceptuales, o el rectilíneo uniforme con velocidad constante, o la otra categoría que es el rectilíneo uniformemente variado que presenta aceleración constante. Aparecen entonces ahí explicitados movimientos, reitero, que usted ya ha estudiado en el secundario y ha repasado en la materia física del curso de ingreso, y ha rendido pruebitas resolviendo esos problemitas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es como zambullirnos un poco más, digamos, con esos temas, darle profundidad, darle vida académica y científica, ¿sí?, para que usted se sienta más cómodo por estar en la universidad. Entonces, antes de hablar del MRU, que ya derivo a él, primero hay que dar conceptos de posición, distancia recorrida, vector de desplazamiento, y con esas herramientas definir la velocidad. Si usted coloca un eje X positivo a la derecha, como lo sabe desde matemática, de tal manera que desde este origen pone X más para allá y de este origen pondría X menos para el otro lado, y ubica una partícula en esta posición, esa posición se denomina de ahora en más en física posición X, porque está anotada en X, inicial, sub 0, porque corresponde a un tiempo T que también es inicial. Es decir, esto sería cuando usted ve en este tiempo la partícula por primera vez.
Ese tiempo puede ser 0 o no, generalmente se lo toma 0, uno calibra el cronómetro para que esté en 0, pero no necesariamente, ¿sí? Es lo más cómodo calibrarlo en 0. Y este x0 también podría ser 0 o no, porque si uno pone el origen acá, cuando ve por primera vez la partícula, este x0 también se anula. Pero en un caso general, está bueno lo que se plantea acá. El cronómetro está, supóngase, en 10 segundos, usted lo activa y deja correr el tiempo, pasa, supóngase, a 60 segundos, entonces la nueva posición para el nuevo tiempo, que es 60 segundos, siendo que arrancó en 10, estaría dada esa nueva posición por este valor de x que se sigue midiendo respecto del origen como se medía x0. Entonces, para t0, x0, esa correlación, y para un tiempo posterior t, esta posición x. Si acá había 10 segundos y acá hay 60 segundos, el intervalo de tiempo transcurrido en el cual uno observa esta partícula es lo que nosotros denominamos el delta t, que es lo que está en el denominador de esta fórmula que ya explico. Ese delta t es un estadio de tiempo final menos un estadio de tiempo inicial. Siempre en física toda variación de cualquier magnitud física, estamos hablando del tiempo, pero podría ser cualquier otra, se mide como estado final menos estado final, siempre se hace estado final menos el estado inicial de la misma. Entonces, si acá habíamos dicho 60 y acá habíamos dicho 10, 60 menos 10 te da 50 segundos, que es el tiempo transcurrido. ¿Se entiende? Siempre al más grande se le resta el más chico. Bueno, luego, con respecto a la posición, supóngase que originalmente la partícula estaba, por decir una forma, a 20 metros respecto del origen y ahora está a 40, ¿está bien? Entonces el x0 pone 20 y el x final pone 40. Entonces se puede hablar de una variación, así como hablamos de una variación del tiempo, de una variación de la posición. La variación de la posición, estadio final de la partícula, posicionalmente, restado del estadio inicial. Entonces, el X final menos el X inicial. Acá sería como decirte 40 metros medio respecto del origen, ¿está bien? En el estadio final. Y, por otro lado, menos X0 sería menos 20, que es esta otra distancia que conocimos acá. A delta lo conocí como variación del tiempo. Bueno, Agustín, conociste solamente una parte, ¿no? Los deltas pueden ser variación de tiempo, pueden representar variación de posición, como estoy comentando, pueden representar variación de energía, pueden representar variación de velocidades, como va a venir en un rato, una V final menos una V inicial. Puede representar siempre una variación de cualquier magnitud física en ciencia. O sea que ahora ese concepto que usted tenía le puede sumar lo que le está agregando el profesor. ¿Está bien? Y lo va a hacer correctamente. Entonces, fíjate, si yo hago una variación de posición, como decirte que el auto para llegar acá recorrió 20 metros. ¿Está bien? Entonces este sería como un primer vector de desplazamiento. El auto para llegar acá recorrió estos 40 metros, otro vector de desplazamiento final. Si usted hace x final menos x inicial y resta estos dos vectores, usted va a obtener este vector en rojo. Ese vector en rojo se llama vector desplazamiento. El delta x es lo que se desplazó la partícula. Ese desplazamiento, ese vector de desplazamiento puede o no coincidir con la distancia recorrida. Ese es un error bastante frecuente. Fíjese, usted puede decir que este vector de desplazamiento es este vector rojo de 20 metros de tamaño, 20 metros, que es un módulo, y de dirección y sentido 0 grados, porque apunta a favor del eje X. ¿Está bien? Porque este vector va para allá y el eje X va para allá. Entonces, si usted mide los ángulos en sentido antihorario, como le explicaron en matemática positivo, ese ángulo vale 0 grados. Correcto, eso sería el vector de desplazamiento. Un vector de módulo tamaño 20 metros, el 40 menos el 20, con ángulo 0. ¿Y la distancia recorrida cuánto sería de esta partícula en ese intervalo de tiempo de 50 segundos que habíamos dicho? Y la distancia recorrida, Inge, también sería 20 metros, ¿está bien? Porque es 40 menos 20.
Pero ahora fíjate este ejemplo para ver la diferencia entre distancia recorrida y vector de desplazamiento. Yo te digo que la partícula la veo por primera vez acá, va hasta acá, en el tiempo t, y en un tiempo t' regresa al punto de partida. Entonces yo hago una pregunta. ¿Cuánto vale el vector desplazamiento, en este caso, x final menos x inicial? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Vale 20 como recién? Repito, sale de acá, va y viene. A ver, 0. Vale 0, lo que dice Candelaria y lo que dice Alejo, ¿está bien? Escúchame, Juan, cuando vos pones ahí menos 20, bueno, también contestó Carlos. Eh, no entiendo por qué, porque fíjate, si el vector de desplazamiento es x final menos x inicial, el tipo sale de acá, está en 20, ese es su x inicial, va y regresa al mismo punto, mi x final también es 20, entonces 20 menos 20 te tiene que dar 0, Juan. ¿Me explico o no? Estoy hablándole a Juan García por lo que escribe en el chat. Bien, eso sería el desplazamiento. Entonces es como que la partícula, independientemente que haya transcurrido un tiempo, por el hecho de hacer un viaje completo, salir de un punto y volver al mismo punto, usted dice la partícula no se desplazó porque originalmente estaba acá y regresa acá. Ahora yo pregunto a todos, ¿cuánto vale la distancia recorrida? Si es que la partícula salió de acá, fue y volvió, y acá es 20 y acá es 40. A ver, 20 más 20. Exacto. Entonces, ¿entienden la diferencia? Si usted le pregunta a la persona que caminó e hizo 20 más 20, supóngase que no sean metros, que sean kilómetros, pucha, cuando regresa acá, vea si no estará cansado. ¿Está bien? Y sin embargo, alguien puede decir científicamente, sí, él puede estar muy cansado, pero su desplazamiento ha sido 0. ¿Me explico o no? ¿Por qué ha sido 0? Y bueno, ha sido 0 verdaderamente porque él saliendo de Córdoba y yendo a Altagracia termina regresando a Córdoba. Entonces, estando en Córdoba siempre, el punto de partida coincide con el punto de llegada. Te escucho, Fede. Sí, que para entenderlo mejor se puede decir que el desplazamiento vendría a ser el cambio de posición físico y la distancia, todo lo que se mueve durante ese desplazamiento físico. Claro, exactamente. El desplazamiento está vinculado con una resta de posición. Puede ser un cambio de posición físico, me gusta, pero con esta operación matemática entre medio, le agregaría yo, Fede, como para completar. Sí, sí. Y evidentemente la distancia recorrida tiene que ver con, viste, agarrar como el odómetro del auto, cuando voy a decir lo pongo en 0 y entonces, qué sé yo, cargo el tanque y quiero ver cuántos kilómetros hago con un tanque, ponele más o menos. Entonces voy a decir, lo pongo en 0 y el auto va yendo y va dando vuelta, que se puede volver por acá y puede seguir, y yo qué sé, pero entonces ahora terminé mi recorrido, miro el odómetro y digo, ah, todo eso anduve yo. Independientemente que si salí de acá y volví acá, el desplazamiento es 0, o si salí de acá, terminé allá y el desplazamiento tiene un valor, ¿no es cierto? Sí. Esa es la gran diferencia. Yo lo aclaro, chicos, ¿saben por qué? Porque yo, la verdad, cuando entré a la facultad, me confundí un poco estos temas y tuve que recurrir a los libros y tuve que estudiar y ver la diferencia, porque a veces respondía mal a las preguntas que me hacían los profesores porque no tenía claro ese concepto. Bueno, entonces si usted ahora agarra y divide el vector de desplazamiento, el que está en rojo, por el tiempo transcurrido, usted saca en física o calcula en física lo que estos científicos dicen es la velocidad media. Como esto es un vector y usted lo divide por un escalar, vector divide escalar da vector, o sea que el vector velocidad media apuntaría a favor del rojo, a favor del vector de desplazamiento, tiene la misma dirección y sentido, es decir, con tita 0 grados. ¿Qué intenta medir una velocidad en general a grandes rasgos? La velocidad es la rapidez con la cual vos pasas de esta a esta posición. No es lo mismo pasar de esta a esta posición en un tiempo grande, 50 segundos, que pasar de esta posición x0 a esta posición final en, a lo mejor, un segundo. ¿Se entiende? Entonces, ese cambio de posición en el tiempo, ese vector de desplazamiento dividido ese tiempo empleado, para desplazarse la partícula, carga el concepto de velocidad media.
como el desplazamiento se mide en metro y el tiempo se mide en segundo en el sistema internacional, obviamente la unidad de velocidad es metros sobre segundo, o kilómetros sobre hora, o millas sobre hora. ¿Me explico o no? Lo que pasa es que nosotros, de una manera mucho más pragmática, decimos kilómetros por hora. Bueno, lo podemos seguir diciendo, aunque sabemos científicamente que siempre es unidad de longitud arriba, unidad dividido, unidad de tiempo abajo. ¿Está bien? Si esa velocidad no la quiero calcular como media, sino como instantánea, digamos, quiero saber la velocidad inicial justo en este instante, cuando lo veo por primera vez. ¿Está quieto? ¿Es cero? Pasa justo ahí a 20 metros sobre segundo, o sea, 72 kilómetros por hora. Entonces, esa es la velocidad instantánea, que acá, que acá, que acá, que acá, que acá, en el punto que usted quiere. Entonces, para sacar una velocidad instantánea, agarra esta misma fórmula, la definición de la velocidad media, y le calcula un límite para cuando ese intervalo de tiempo no es 50 segundos, ¿se acuerda? 60 menos 10, cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero. ¿Qué significa que tiende a cero? Que en vez de ser 50, podría ser 30, podría ser 20, podría ser 10, podría ser 1, podría ser 0,5 segundos, podrían ser décimas de segundo. Entonces, cuando usted calcula lo mismo que acá, pero hace que ese cociente incremental que dicen los matemáticos esté afectado por un límite, cuando ese intervalo tiende a cero, usted pasa del concepto BM, velocidad media, a velocidad instantánea. Eso es lo que en realidad te da en parte el velocímetro del coche. Cuando vos ves el velocímetro del coche, ya sea analógico o sea digital, con agujita o con display, entonces va a decir, uy, me decís por la ventanilla, voy a 40 kilómetros por hora. Bueno, me decís parte de la información de la velocidad instantánea. Porque me decís el módulo, en ese instante cuánto tenés de velocidad, ¿está bien? Pero no me decís para dónde va. Y la velocidad es una magnitud vectorial, no es lo mismo ir para el norte que para el sur, o sea, 90 grados que a 270 grados, ¿está bien? Voy a tratar de poner atención, que veo que están escribiendo en el chat. Lucas dice, perdón, profe, ¿qué es la velocidad instantánea? La velocidad en un punto determinado. Exacto, en un punto determinado asociado a un tiempo determinado. ¿Ves, Luquitas? Sí, la velocidad acá es para esta posición, como usted dice, en este tiempo. Y la vamos a llamar V0, porque es la velocidad justo en ese punto. Bueno, ahí atentamente, Federico le responde, que está muy bien. Lucas agradece, después Alejo pregunta, profe, ¿por qué se dice que es una magnitud vectorial la velocidad? Por lo que acabo de explicar a Alejo. Vos podés decir que va a 20 kilómetros por hora, que va a 40 kilómetros por hora, pero la pregunta es ¿para dónde? ¿Estás yendo a La Quiaca o estás yendo a Ushuaia? ¿Estás yendo al norte? Este es el eje X, ¿no? El eje X, este es el eje Y. El eje X, ponelo, decís este-oeste, en el eje Y, decís Alejo norte-sur. Si yo voy a 40 kilómetros por hora, pero voy al norte, tita es 90, que no es lo mismo ir para allá que decir voy a 40 kilómetros por hora a la misma rapidez, pero para el sur. Entonces el tita vale 90, 180, 270. Y con eso te respondo tu pregunta. Lo mismo que una fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial. Agarra por sugerencia, Alejo, el material del curso de ingresos que habla de magnitudes escalares y vectoriales. Por eso no lo damos acá en el curso regular, porque eso ya lo repasaron ahí. Tiene dirección y tiene sentido, no dirección y módulo. Bueno, sí, lo dijiste al revés. Tiene módulo, está bien, Candelaria, que es el tamaño, los 40 kilómetros por hora, y tiene dirección y sentido. ¿Sí? Hazle un enroque a las palabras ahí. Tiene dirección y sentido. Dirección puede ser norte-sur, pero sentido finalmente al norte o sentido finalmente al sur. No, de nada, Alejo. No sé si te ayudé, Cande. Estás bien en lo que decís, pero yo te ayudo a pulirlo para que vos científicamente lo expreses mejor, para que el día de mañana, cuando des un examen oral, lo des a la altura de las circunstancias. ¿Está bien? Eso sería nada más. No, no te corrijo porque tengo ganas de corregirte nada más, simplemente para que aprendas. ¿Ok? Bien, esto, que es el límite para delta t que tiende a cero de este cociente incremental, se interpreta todo esto como la derivada de la posición respecto del tiempo y se sigue midiendo en metros sobre segundo. Es difícil hablar hoy por hoy, yo lo entiendo, de derivadas, de límites, cuando en análisis todavía no han llegado esos temas,
pero pronto van a llegar. Nosotros en los prácticos, con Hugo, cuando charlamos de estos temas y él después los ejecuta, ¿m? No es que no vamos a laburar con velocidad instantánea cuando resolvamos problemas, lo vamos a hacer y yo voy a poner cosas acá que hablan de eso a continuación. Pero sucede, ¿sabes qué? Que lo vamos a hacer sin utilizar derivadas por ahora, porque somos conscientes de que esa parte de la matemática todavía no la logras. Entonces, muchas veces esa velocidad que tiene un módulo, que tiene una dirección y un sentido, ¿no? Que no es lo mismo que vaya al este a 0 grados que vaya al oeste a 180 grados, nosotros ponemos el número, ¿está bien? Lo trabajamos como un escalar con 40 km por hora, y si voy a decir 40 km por hora positivo, significa que el tipo se mueve a favor del eje X. Y si voy a decir 40 km por hora y le antecedes un signo menos, para zafar de decir el 0 grado, el 180 grados, le pones menos 40 km por hora, significa que va en sentido contrario al eje X positivo o a favor del eje X menos. Sí, Franco, te escucho. Que esto me recuerda a un ejercicio en el que un auto iba a tal velocidad y que después tenía que frenar, y eso generaba, no sé si una velocidad o una rapidez que era negativa. Sí, Eso, correcto. Puede ser, mira, puede ser ahí, Franco, te explico así. El móvil venía con 40 kilómetros por hora para allá. Vos lo vas desacelerando y los 40 kilómetros por hora pasan a ser 30, pasan a ser 20, pasan a ser 10, pasan a ser 0. Se termina deteniendo el coche, pero como sigue con el mismo ritmo de desaceleración, ahora va para el otro lado, entonces la velocidad termina siendo negativa. Que termine siendo negativa, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, ponele, sería que cambia su sentido. Sostiene la dirección, pero en vez de ir a favor de X a 0 grado, termina yendo a favor de menos X. Y tiene que ver con eso que usted acaba de comentar. ¿Sí? Es MRV, eso ya, el tema que sigue, correctamente. Tal cual lo acota ahí Federico. ¿Sí? Bueno, pero igualmente vale la pregunta en el contexto, porque estamos hablando de esto de que finalmente una velocidad uno lo puede poner como un escalar, un número y una unidad, antecedido de un signo. Si el signo es posi, es que ese vector apunta a favor de ese eje X positivo, y si el signo es nega, estoy poniendo la mano así, asa, pensando este sistema de referencia, este eje X posi para allá, y si es nega, es que va en sentido contrario. Bien, esto se usa mucho en rally, la rapidez promedio o la rapidez media para el que le gusta. Esto ya no es una magnitud vectorial, esto es escalar. Es como cuando usted dice, yo voy a analizar un conductor de un vehículo de rally y lo voy a analizar en un tramo. Supóngase que el prime sea entre, qué sé yo, Cabalango y Cuesta Blanca. Entonces, ¿qué hacemos previamente la competencia? Alguien mide la distancia que une las dos localidades. La medís con todo, ¿no? El recorrido del camino, el trazado que tenga en esa geografía, en esa topografía. Bárbaro. Y después alguien le va a medir el tiempo que tarda ese conductor desde que sale de una localidad y llega a la otra. Entonces, la distancia total recorrida sobre el tiempo total empleado da lo que se denomina la rapidez promedio o la rapidez media. ¿Está bien? Eso no tiene carácter vectorial porque el auto por momento apunta para allá, para acá, para allá, por ahí va en sentido contrario, depende de cómo es el camino, ¿no es cierto? Entonces eso trata de medir un valor promedio de todo el tramo, porque a lo mejor en las partes rectas el tipo va a 200 km por hora y en las partes trabadas va a 40 km por hora. Entonces da un valor representativo del todo. Muchas veces acá se usa el concepto también de promedio como la media aritmética, como la que usted usa para calcular un promedio de nota, que si se sacó un 10 y se sacó un 8, el promedio le da 9. Eso también puede ser. O que si sacó un 10, se sacó un 8 y si sacó un 9, suma las tres notas, la divide por 3 y eso le da 9. ¿Me explico o no? Eso también se usa, pero técnicamente en una situación de rally, como yo contaba, para calcularla de esa manera, ¿usted qué tendría que hacer? Y tendría que tener radares que le censen la velocidad del conductor en distintos lugares, en distintas estaciones, en lugares donde puede ir más rápido, en lugares donde puede ir más lento, elegido estratégicamente. Entonces, le censo la velocidad acá, va 10, le censo la velocidad acá, va 8, le censo la velocidad acá, va 9,
sumo las tres velocidades, por decir las tres notas, como decía recién, las divido por el número de observaciones, y eso también, como medida de aritmética, anda bien para calcular una rapidez promedio. Hecha esta pequeña introducción, estaríamos en condiciones de desembarcar en este primer movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que tiene una velocidad instantánea, ¿está bien? Instante contra instante, que se sostiene constante en el tiempo, es decir, que siempre es la misma, ¿no? Entonces usted observa una partícula, en la posición inicial tiene un V0, usted dice, uy, está yendo para allá a 10 kilómetros por hora, y después, qué sé yo, segundos más tarde sigue yendo para allá a 10 kilómetros por hora, V1, y segundos más tarde sigue yendo para allá, V2, a 10 kilómetros por hora. Bueno, anda en la recta y sostiene la velocidad constante. ¿En qué sentido? Siempre el mismo valor, 10 kilómetros por hora, y siempre la misma dirección y sentido, dice, bueno, ese movimiento categoriza así, MRU. ¿Está bien? Entonces yo acá, de estas formulitas que yo había comentado recién, le puse a esta A como dándole importancia. Y dije así, yo voy a retomar la formulita A de velocidad media, que habla de la variación de la posición en el tiempo, y le voy a hacer tres cosas, y presta atención porque esto es importante, tres cosas para adaptarla a esa fórmula. Primero, si yo digo que estoy en un movimiento rectilíneo uniforme, y que la velocidad es siempre la misma, acá, 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 la velocidad media va a coincidir con la velocidad instantánea. Entonces le cambio el carácter de m, le saco el m y digo que esa va a ser la velocidad del móvil acá, 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 si total es siempre constante y va a coincidir esta con la instantánea. Entonces ya es como si usted dijera, a esta fórmula le tapo el m, se lo saco y le pongo b. Por otro lado, la voy a escribir de manera escalar. ¿Qué significa de manera escalar? Que habiendo puesto un eje X positivo para allá, la voy a escalarizar a esa ecuación vectorial. Entonces, escalarizarla significa que todo lo que va para allá es posi y todo lo que va para acá es nega, como acabamos de decir minutos pasados. Entonces, para escalarizarla, ¿qué hacemos los ingenieros, o los científicos, o los físicos? Le sacan esa categoría de flecha, porque esto es vector, porque esto es vector. Entonces, vamos a escribir esto sin flecha ahí, sin flecha ahí, sin flecha ahí. Vamos con la segunda acotación. Y la tercera y última acotación o adaptación que le haríamos a es que si este tiempo inicial vale 0, ¿para qué le vamos a poner 10 segundos acá y 60 allá, pase 60 menos 10 y decir que 50? Le vamos a poner 0, cosa cuando se pare el cronómetro acá y diga 50, 50 del tiempo transcurrido, porque 50 menos 0 es 50. O sea, eso también es muy de los ingenieros, simplificarnos la vida. Entonces digo, le saco el m, porque la velocidad media coincide con la instantánea, le saco el carácter vectorial, porque ya pongo el sistema de referencia, que es lo que usted hace para resolver cualquier problema, y anulo el tiempo inicial. Con esas tres modificaciones, la formulita A me queda así. Sin el m, sin las flechitas, porque ya puse el eje para decir si es posible va para allá, si es negado en sentido contrario, siempre es en la recta, o sea que no le queda otra cosa que ir para allá o para acá, no puedo ir para otro lado. Y el t final menos el t inicial quedó solamente el t final. Esa fórmula adaptada, ahora tiene como desafío despejar el valor de x. ¿Para qué? Y para que sabiendo que la partícula originalmente está acá, si pasó ese tiempo t, ¿a dónde va a estar? ¿Cuál va a ser su nueva posición? Averiguar esto. Que de eso trata la cinemática, tratar de predecir a futuro dónde va a estar la partícula. ¿Qué velocidad va a tener acá? Y es la misma que la que tenía acá. B0 coincide con B, ¿o no? O sea, eso no es una pregunta como ya demasiado obvia, pero ¿dónde va a estar? Lo quiero responder. Entonces me ayuda a responder eso, esta adaptación que hicimos de la formulita A. Entonces para despejar X, primero paso el tiempo multiplicando, que queda B por T, que sigue valiendo x menos x0, que lo dejé ahí. Sigo insistiendo que quiero despejar x, este menos x0, está en el segundo miembro, pasa del otro lado, sumado. Entonces te va a quedar en este miembro b por t más x0. b por t más x0. Ahí está. Y eso te da el valor de x. Entonces vos pones el tiempo acá
sabes a la velocidad que va el móvil, ¿está bien? Es decir, va a 10 metros por segundo, el tiempo transcurrido es 50 segundos, la posición inicial es de 10 metros, tungui, 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 acá está la nueva posición que se encuentra cuando el tiempo transcurrido son los 50 segundos. ¿Se entiende? Y con eso usted determina a dónde se va a encontrar la partícula futuro, siendo que originalmente estaba ubicada acá. Esa sería la única formulita picante y que lo dice todo respecto de la cinemática del MRV. ¿Está bien? Yo le puse caprichosamente un número, le podría haber llamado 1 a esto, le puse 2'. Ya te voy a explicar por qué le pongo 2' cuando avance y llega el segundo movimiento, que es el MRV. En el MRV la posición se mide como x0 más b0t más un medio de t cuadrado. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, si es x0, es lo mismo que esto, más b0t, acá no pongo b0 porque b0 es la misma que b, la velocidad acá que allá, más b0t, más un medio de t cuadrado, esa fórmula que yo le llamo 2 más adelante, haciendo que la aceleración sea 0, porque el un medio de t cuadrado se anula si la aceleración es nula, como en este caso, se cancela ese término y queda esta. Entonces, es para decir que un movimiento rectilíneo uniforme, que es el que estamos estudiando, es un caso particular del MRV, en donde la aceleración es nula. Entonces, esta fórmula en realidad deriva de esa fórmula madre, que yo allá le llamo 2, y a esta para decirle que es de esa adaptada, le pongo 2', pero nada más que por eso. Después incluso lo aclaro a continuación. Si usted quiere relacionar ahora la física, que es esto, plenamente, posición en un rato, más adelante, igual a posición inicial más b por t, con la matemática, a usted le enseñaron que matemáticamente, si usted pone un plano cartesiano, acá pone siempre abscisa x y acá pone ordenada y. Y que se dibuja una función de estas características, esta función tiene la forma de una recta. ¿Está bien? Ah, bueno, sí, es verdad. Y una recta generalmente nos dijeron también que queda definido por 2 puntos. Poner este punto y este punto. A ver, de todo esto que estoy diciendo matemáticamente, ¿cómo es una recta en general? Es esta, y igual a x más b, en donde x es la abscisa, variable independiente, y es la ordenada, variable dependiente, a es la pendiente de la recta, que dice si la recta tiene más pendientes así, si tiene menos pendientes así, si la pendiente nula es así, si la pendiente así es positiva, y si la pendiente así es negativa. Todo eso nos dicen los matemáticos. Y B, la ordenada al origen, que sería justo donde la recta corta al eje de ordenada. Si a eso, a ese concepto, que es pura matemática, ¿está bien? Del secundario y repasada en el cursillo, yo lo llevo a esta fórmula, que es puramente física, porque esta fórmula que está acá es la misma que 2', la que acabamos de deducir juntos o de demostrar, pero le escribo al revés, pongo primero el término de bt y después pongo el término de x0. Este es el 2'. Fíjate, cuando vos lo miras a 2', decís, ¡oh, la pucha! Esto es lo mismo que esto. Solo que ahora, en abscisa no tengo más x. Tengo la variable independiente, tiempo. Para este tiempo, ¿dónde está? Para este tiempo, ¿dónde está? Para este otro tiempo, ¿dónde está? Para cada valor del variable independiente tiempo, ¿qué valor generalmente de ordenada obtengo? El valor de ordenada ahora se llama x. En ordenada pongo los metros, que está tanto del origen, que está cuánto del origen, que está tanto del origen, que está cuánto del origen, pongo el x, y en abscisa, en vez de poner la variable independiente x, pongo la variable independiente tiempo. A tanto de tiempo, al tiempo 0, acá, estoy ahí. Al tiempo t, estoy a todo esto otro. ¿Está bien? Repito lo que acabo de decir en términos de este dibujito. A tiempo 0, tengo esto. A tiempo t, tengo todo esto. Es como si este eje yo lo hubiera levantado y lo hubiese puesto así. ¿Está bien? Entonces, cada uno de estos tiempos, ahora yo los pongo en abscisa. Y con eso construyo la recta, porque mira, para el tiempo inicial habrá estado a 20 metros. Esto es 20 metros. Tiempo inicial 0.
Y decía, al cabo de 50 segundos va a estar a 20 más 20, 40, ahí está. Entonces, entre este punto y este punto, clavo la recta. ¿Está bien o no? Entonces, ¿dónde corta esta recta? En X0, ahí está. En X0, ordenada al origen. ¿Está bien? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Qué hace que esté más inclinado o menos inclinado? La velocidad. Mientras más grande la velocidad, no es lo mismo 10 km por hora que decir 50 km por hora. Porque esto, por el tiempo, hace que esto se magnifique. Y si esto es más chiquito, se ponga más pequeño también. O sea, es en ese sentido. Bueno, y ya está. Si esta velocidad es a favor del eje X, es positiva, la pendiente es así. Si en cambio el auto va al revés del eje X, la recta por ahí hubiese sido de esta manera. Entonces, generalmente, si esa velocidad coincide con X, que es lo más frecuente, lo elegimos casi siempre así, en el 99,9% de los casos, esta recta, como dicen los matemáticos, se desarrolla entre los cuadrantes 1 y 3. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4, así nos enseñaron a ordenarlos los matemáticos. Y ya está. O sea, esta parte matemática representa físicamente esa fórmula que es la misma que nosotros habíamos deducido, con todo ese razonamiento que hicimos acá, que agarrarlo a, que adaptarlo, que despejar el X, y yo qué sé. No sé cómo fuimos hasta acá, estimado. Porque ahora llegaría la síntesis de este movimiento y me gustaría hacer un par de ejemplitos para que lo usemos y quiero saber cómo vamos. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Me van entendiendo? ¿Me van escuchando bien, chicos? Sí, profe. Bueno, gracias por el retorno, son unos genios, porque si no pues, yo por ahí también tengo miedo de hablarle a la vida, ¿viste? A la vida digo, qué sé yo, aquí si se me cortó la conexión, si la compu, qué sé yo, me inactivó el micrófono y todo eso. Uno le agarra los temores porque no ve la carita del otro lado, ¿vio? De que asiente, que no. Bueno, muy bien, gracias entonces por la info a todos los que responden por micrófono y por chat. Síntesis. ¿Vos querés pensar en un MRV como para ir cerrando este paquete y hacer unos ejemplitos? Acá está. Sí. X en un rato, X inicial más B por T. Y que esta fórmula, bajo una mirada rigurosamente matemática, siempre es una recta. Donde esta es la ordenada al origen y esta es la pendiente. ¿Está bien? Bueno, esta fórmula, vos la viste en el secundario, o a lo mejor en el cursillo de la facu, tal vez así, o más sencilla. Entonces, eso te lo trato de mostrar a la hora de ejemplificar. Pongo un par de cosas para que te lleves en la maletita, por decirlo de alguna manera, ilustrativa, alguna info a la clase de los martes con Hugo cuando labures con estos temas, ¿sí? Fíjate, una cinta transportadora de un aeropuerto que transporta personas, en este caso, viaja a una rapidez de 0,8 metros sobre segundo, podría transportar maletas, y tiene un largo de 80 metros. ¿Está bien? Generalmente esto se usa en los aeropuertos muy grandes cuando uno tiene que ir de una terminal a otra. Entonces se pregunta, ¿cuánto tiempo permanece sobre ella una persona, verdad? Desde que se sube a la cinta, inicia el recorrido a esa velocidad constante hasta que la cinta se termine y él baja. Sigue tirando otro poco la maleta y a lo mejor se sube a otra, dependiendo del tamaño del aeropuerto, y así va salvando distancias sin tironear tanto el equipaje. Bueno, entonces me aseguran de que esta velocidad es a la que se mueve la cinta, que es a la que reguló el ingeniero y que es un valor constante, siempre a favor de la cinta. Vamos a poner un eje X a favor del movimiento de la cinta, a favor del movimiento de la persona, que es solidario a la cinta, y vamos a decir que la distancia recorrida por esa persona arriba de la cinta es el largo de ella, los 80 metros. Entonces vamos a agarrar la formulita 2, pero donde se sube la persona, yo voy a poner el origen, para simplificarnos la vida. ¿Ve? En esto de acá, yo voy a decir, el origen, lo voy a poner ahí. ¿Para qué voy a poner esto antes? Lo voy a poner ahí, el origen. Entonces, en el tiempo inicial, 0 segundos, la persona se encuentra en el inicio de la cinta. Entonces, ¿cuánto va a valer el X0? 0 metros.
Así como sugerimos que el tiempo t0 sea 0, esto es muy de ingeniero, el x0 sea 0. Listo. Entonces agarro la formulita 2', y la adapto. Le digo, vos hacete 0. ¿Por cómo voy a poner el origen? ¿Está bien? Entonces, al hacer 0 eso, ¿cómo se termina escribiendo la fórmula 2? Si x0 vale 0. Como x igual a 0 más bt, o sea, bt, espacio igual a velocidad por tiempo, lo que vos conoces de secundaria. Entonces ahora te preguntas, ¿quién representa x? El largo de la cinta, lo que va a recorrer la persona. Si x0 vale 0 cuando pone el pie acá, cuando saca el pie de la cinta y se terminó la cinta, el x final vale esto, los 80. ¿Cuánto vale b? B lo tengo, sí, es el 0,8, la velocidad solidaria a la cual se va a mover él arriba del cinta. ¿Y cuánto vale el tiempo? No lo sé. Entonces te pregunta precisamente cuánto tiempo permanece sobre ella la persona. Despejo tiempo de acá, como la velocidad está como factor en el segundo miembro, pasaría cociente el primero, x sobre b da tiempo. O sea, tiempo es espacio sobre velocidad, que también te debe sonar. Ahí está. Pongo el espacio, largo de la cinta, pongo la velocidad 0,8, fíjate que estoy poniendo metros y estoy viviendo sobre metros sobre segundo, o sea que estoy todo en el sistema internacional, todo está impecable. Entonces, los metros con los metros se cancelan, fíjate, yo tengo metro de largo de la cinta dividido 1, y tengo una gran fracción, y acá tengo metros dividido segundo. Producto de extremos, metro por segundo, me da arriba metros por segundo. Digo producto de medios, 1 por metro me da metro abajo. El metro con el metro lo cancelo y me queda el segundo. O podría haber cancelado el metro acá con el metro allá y después hacer 1 por segundo, segundo, 1 por 1, 1. Y da segundo, eso es el análisis dimensional, que también lo estudiaste en el cursillo. Como 80 dio 0,8 te da 100, el tipo está alrededor de 1 minuto y medio y un poco más, porque 1 minuto y medio serían 90 segundos, 60 más 30, él está 100, al cabo de 1 minuto y medio largo, el tipo termina saliendo del otro lado del cinta. Y con eso anduvo todo bien. Otro caso de MRU podría ser una escalera mecánica, que se utiliza en el shopping, también en las estaciones aéreas, en edificios comerciales grandes, sin llegar a ser shoppings, ¿sí? En donde usted a lo mejor tiene que salvar un desnivel entre la planta baja y el primer piso y se encuentra con la escalera mecánica. Vos te subís a este peldaño y la escalera te lleva hasta el otro nivel a una velocidad constante, a la velocidad también que de vuelta reguló el ingeniero. ¿Está bien? Entonces, esta escalera mecánica se utiliza para salvar un desnivel en un edificio, tiene un desarrollo de 30 metros, el desarrollo es el largo, no es la altura que salva, es el largo de la escalera, y una persona que se sube a ella, después de 0,3 minutos, es depositada en la parte superior del edificio. ¿Está bien? Es lo que dice el enunciado del problema. ¿Está bien? Entonces te pregunta, ¿a qué velocidad el ingeniero habrá regulado la escalera para que eso ocurra? Es como que cambio el juego de datos y de incógnitas en relación al ejemplo 1. Entonces acá vos no tengas prurito en esto que te voy a contar, porque en física lo hacemos siempre. Vos el que ahora no lo va a poner así, lo va a poner así. A lo largo de la escalera, positivo para allá, que es para donde va a apuntar la velocidad de la persona o la velocidad de la escalera. Pero en matemática nos enseñaron así. Bueno, pero en física lo puedo poner así, lo puedo poner así, lo puedo poner así, lo puedo poner para el otro lado, positivo. Puedes poner un y positivo en vez para arriba, para abajo en física, y nadie te va a pelear por eso. Al contrario, va a decir, este tipo piensa. ¿Está bien? Porque vos lo pones de acuerdo a tu criterio. Profe, sería 1 minuto 40 segundos. ¿Cuánto eran 100? Claro, 1 minuto 40 segundos. Sí, Samuel, usted está en lo cierto, caballero. Disculpe, no sé en qué momento escribiste esto, pero derrapó ahí el profe, recién lo leí. Estaba concentrado en la clase. Bien, entonces, espero haberte ayudado, estimado Samuel. Entonces, ¿qué pasa? Pongo el eje X así, X0 lo pongo donde el tipo pone el pie en el primer peldaño, o sea que de vuelta agarro a 2' a esta tía, y le digo, te voy a adaptar, y te lo voy a hacer 0, justo donde pone el pie pongo el origen de ese sistema de referencia. Me va a quedar X igual a B por T de vuelta de 2'. Dale.
espacio igual a velocidad por tiempo. Pero ahora me pregunto qué tengo y qué no tengo. El tipo me dice en el enunciado que me da, por un lado, el X. Perdón, no, me distraje, estoy acá en el ejemplo 2. Me da X igual a B por T. Me da el X, que es el desarrollo de la escalera, el largo, ¿está bien? Y por otro lado me dice el tiempo, ¿está bien? Con lo cual, si yo tengo X y tengo tiempo, debería despejar de ahí la velocidad, que es lo que me pide. ¿Cuál es la velocidad? Supuesta constante, con lo cual me está machacando, che, es MRU, es MRU, es MRU, a la cual se mueve la escalera y por lo tanto la persona que viaja solidaria a ella. Entonces digo, este tiempo que está como factor en el segundo miembro, lo paso cociente acá, espacio sobre tiempo me va a dar velocidad, pongo, a ver, cuidado acá en el detalle de las unidades, porque acá hay algo que vamos a tener que cambiar. El desarrollo está en metros, bueno, lo pongo, 30 metros, pero el tiempo está en minutos, entonces metros sobre minuto no es frecuente, o es metros sobre segundo o es kilómetros sobre hora. Entonces tengo que llevar esos 0,3 minutos a segundos, con esta regla de 3. Si un minuto, esto también es curso de ingreso, factores de conversión, la primera unidad, si un minuto 60 segundos, ¿está bien? 0,3 minutos, que es lo que me dan de info, va a ser X. Punto 3 por 6 te va a dar 18 segundos. Entonces, ahora pongo espacio, 30 metros, desarrollo de la escalera, que es lo que él va a recorrer, X, sobre tiempo, 18 segundos, que es lo que va a tardar de ir de un nivel a otro, 30 de 18, me da 1,66 metros sobre segundo. O sea que la escalera avanza más de 1,5 metros, 1,6 metros, en un tic-tac, que sería en un segundo. O si usted a eso lo quiere pasar a kilómetros por hora, para que le dé aproximadamente 6, acá está hecha la cuenta. ¿Está bien? Usted debería preguntarse, en un metro, ¿cuántos kilómetros entra? Y bueno, si en un kilómetro hay 1000 metros, en un metro entra 1 sobre 1000 kilómetros, que es lo que pongo en el numerador, porque esta unidad está en el numerador, como factor de conversión. Después me pregunto, en un segundo, ¿cuántas horas entran? Bueno, si en una hora entran 3600 segundos, en un segundo entra 1 sobre 3600 de hora. Esto es lo mismo que hacer producto de extremos, 3600 dividido producto de medio, 1000, 3600 dividido 1000, el famoso 3,6. Si yo al 3,6 lo multiplico por el 1,66, ahí están los casi 6 kilómetros por hora, al cual se mueve ese tipito, que es la velocidad a la cual habría regulado esa escalera el ingeniero que la controla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y con eso más o menos usted se lleva un par de ejemplillos a la clasecita con Hugo cuando labure con estos temas. Yo sé que Hugo todavía está terminando la parte de óptica con ustedes, bueno, pero cuando empiece con esto, por lo menos ya tiene un par de ejemplitos. Hasta acá, no sé si hay dudas, yo habría terminado el primer gran paquete, MRU, y ahora tengo que desembarcar en MRV, la segunda parte de la clase, pero para ello voy a hablar un cachito antes de aceleración, porque como este acelerado, el otro tenía aceleración cero, bueno, entonces voy a hacer esa pequeña intro y después desembarco finalmente en MRV. Escucho mientras me cebo un mate. Me está gustando mucho este tema, lo explica re bien. Oh, sos un genio. Gracias, Benja. Gracias por el halago. Y vos sos un genio por estar ahí, por estar entendiendo como tantos otros de tus compañeros. Gracias, Benja. Eso, creo, vos sabés que lo que me decís me emociona. Profe, explico la parte de velocidad con límite, justo se me cortó la luz. Prácticamente no lo vas a usar, Agustina, eso, porque tanto Hugo como yo lo comentamos como una cuestión, digamos, técnica, matemáticamente técnica. Vamos a usar más el concepto de derivada, pero yo voy a dejar a que la rueda de vuelta, que vos veas todo eso en análisis, si no es como que tengo que dar una clase de análisis y no me da el tiempo, y para eso están los profes de ese equipo, que seguramente lo hacen mejor que yo. Y en algún momento después, cuando yo necesite derivadas, que ellos ya van a haber avanzado para darte teórico, yo retomo esos conceptos, pero nada, si no te complicaría la vida, ¿está bien? No, a raíz del comentario de Benja por ahí, que entiende y todo eso,
Yo soy de esta teoría, esto es muy Juan Lancioni y me hago cargo, ¿no? Yo creo que a las cosas lindas y a las cosas feas, a las cosas en general, nos la tenemos que decir con contacto, ¿no es cierto? Mientras respiramos, mientras estamos vivos. A mí me parece que un homenaje a una persona post-mortem no tiene sentido. Le vamos a hacer un busto a este fulano porque le vamos a hacer un busto a este fulano y vamos a poner ahí un busto en la ciudad universitaria porque fue un capo en esto después que se murió. ¿Y qué sentido tiene si él no lo miró? ¿Me explico o no? Si a él le hubiesen dicho todo lo que le están diciendo después de muerto, capaz que hubiese entendido que todo ese esfuerzo que hizo en su vida para hacer eso que la sociedad le reconoce, eh, le dio una alegría en el alma, ¿o no? Pero así, mientras tanto, creo que no se enteró. Entonces, que usted me diga que la clase le resulta piola, que entiende, por ahí alguien agrega que es divertida, en fin, sí, ya sé que sirve para mis familiares. Mira, yo te voy a explicar algo, Ramiro. Yo en algún momento fui secretario académico de una universidad muy importante que en ese entonces cumplía 50 años. Y todos los directivos de esa universidad, incluido yo, firmamos un pergamino con un mensaje para los próximos 50 años. Es decir, que nosotros pensábamos que podía ser esa universidad 50 años más tarde. Esto fue en el año 2006. ¿Está bien? Estamos transcurriendo ya el 2021. Obviamente yo no voy a estar para el día que se saque de ese lugar subterráneo, ese pergamino y se lea en la sociedad lo que los directivos de esa universidad pensaban que quería que fuera esa universidad en 50 años. Van a estar los familiares, ¿cierto? Pero bueno, yo estoy al tanto de todo eso, porque yo fui la artífice de eso. Es más, creo que hasta esa idea la gesté yo y los invité a todos a que hiciéramos ese desafío. ¿Está bien o no? Pero bueno, obviamente que si yo no estoy, parte de mi familia dice, mira lo que pensaba mi viejo, mira lo que pensaba mi abuelo, o mira, o cualquier común mortal diría, mira lo que pensaba este académico respecto de tal cosa. ¿Está bien o no? Pero para que mi familia sepa lo que yo pensaba, porque en parte escribí yo ese mensaje, ya les he dicho todo, che, loco, aunque yo esté en la tumba, el que respire, vaya ese día, esa hora, ¿está bien? Tal día de julio, de tal año, ¿sí? Bueno, y vaya ese acto académico, porque ahí va a estar mi firma, ¿vale? ¿Me entiendes o no? Pero digo, eso es algo que ya está preformado. Pero sería muy feo que a alguien le dijera, Ramiro, usted fue muy bueno después de muerto. Y la familia sabe que vos sos bueno, si vivió con vos toda la vida. ¿Me entiendes? Las personas cercanas no saben cómo eras vos, Ramiro, tus amigos, tu mujer, tu pareja, tu gato. ¿Vos me entendés lo que yo te digo? O sea, a ver, le digamos a Ramiro que es un tipo bueno, mientras Ramiro respira. Le hagamos el homenaje en vida, de eso se trata. Entonces, lo traigo a colación del comentario de Benjamín, pero no sé, es una idea muy personal, capaz te diciendo cualquier cosa, pero me parece que la cosa pasa por ahí. Que ustedes me digan que entienden la clase, que les gusta, eso a mí, por ejemplo, me inspira más a la hora de sentarme a escribir esto, porque creo que si yo escribo esto y lo explico de la manera que lo estoy explicando y ustedes me dicen, está bueno, Inge, y bueno, aunque me cueste horrores escribir esto, lo escribo con más gusto, ponele, ¿no? Me carga la pila en eso, me lo estés diciendo en vida. Eso, yo lo interpreto así, a lo mejor sea muy burdo lo que digo, sea muy infantil, no lo sé, pero a mí me parece que la vida de las personas pasa por lo social. Yo no soy buen ingeniero porque solamente estudié mucho. Seguramente puedo ser buen ingeniero, mal ingeniero, por lo que estudié o dejé de estudiar y por lo que es mi persona en sí mismo. Y mi persona no la construyó la universidad. A mi persona la construyó la vida de los que me rodearon, lo social, ¿no? Mis amigos, mi pareja, mi mujer, mi viejo, mi abuelo, mi historia. Eso es. ¿Está bien? Y yo hoy estoy en un laburo no solamente porque soy ingeniero, sino también por lo social.
¿Entienden o no? Entonces respiren lo social, disfruten de lo social, porque lo social es el camino de la vida, es el camino que uno traza independientemente de las profesiones, ¿no? Eso es otra historia. Pero también es una mirada muy Juan Lancio, ¿no? Bueno, vamos para esta parte, pero previamente aclaremos esto. La rapidez con la cual una partícula ahora no solamente cambia la posición en el tiempo, que eso es velocidad, sino cambia la velocidad en el tiempo, que acá va tal velocidad y acá va tal otra, dice cuánto va de acelerada o no, si más o menos acelerada. Si no cambio la rapidez en el tiempo, no se acelera, es lo que estábamos estudiando antes. Pero si cambia su rapidez en el tiempo, es que o la aceleramos o la desaceleramos. Si paso de 40 km por hora a 80 km por hora en un delta T, ¿está bien? Bueno, es que estuvo acelerada. Pero si pasó de 40 km por hora a 10 km por hora en un delta T, es que estuvo desacelerada, con una aceleración en sentido contrario al eje X positivo. Bueno, eso mide la aceleración en general. Yo puse dos categorías de aceleración, como recién, la media y la instantánea. Entonces, la variación de la velocidad, que era lo que yo explicaba, en el tiempo, ves de vuelta un delta V, estado final menos estado inicial de una velocidad, que la velocidad de allá restada a la velocidad de acá, que siempre la resta es al toque, porque los vectores están alineados, ¿está bien? Al toque me refiero, si la velocidad allá es 100 y la velocidad acá es 20, 100 menos 20 te da 80, yo qué sé, ¿está bien? Dividido el tiempo transcurrido, te da la aceleración media del tramo. ¿Qué tramo? Donde vos considerás ese delta T. Como arriba vas a tener metros sobre segundo y abajo vas a tener segundo sobre 1, el metro de arriba por 1 te pone metro, va al numerador, y el segundo por segundo te pone segundo al cuadrado y va al denominador. Por eso tiene esas unidades y le llamo fórmula B. Explico algo de lo que me pedía recién, a ver quién era, con respecto al límite, que se le había cortado la luz, por ahí, Agustín, mirá, te lo explico en términos ahora de la aceleración, Agus. Cuando este tiempo vos lo haces tan chiquito como puedas, que tienda a cero, calculando el límite, a la misma fórmula de la aceleración media, obtienes lo que se llama, en vez de aceleración media, aceleración instantánea. ¿Está bien? Todo esto un matemático te diría más adelante que este límite para delta t que tiende a cero de este cociente incremental, porque él le llama cociente incremental a este cociente de incrementos, ¿ves que son incrementos, deltas? Le llama técnicamente así el matemático, ¿está bien? Es la derivada de b respecto al tiempo, eso es la aceleración instantánea. Como decirte, acá. Esto no nos interesa mucho tampoco acá. ¿Por qué? Porque si yo voy a estudiar un MRV en un ratito y tiene aceleración constante, en este instante vale 2, 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 siempre vale 2, o vale menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, si desacelera. ¿Me entiendes? Entonces, te dicen el valor y no hace falta calcular ningún límite ni ninguna derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? Entonces, ahí aclaré eso. Muy bien. Habrá más casos de límites de X. Los límites al infinito en física no, Agustín, lo vas a estudiar más en matemáticas. Los límites de X que tienden infinito. Porque el cuadrado... ¿dónde se mete? No entiendo la pregunta que me hace Lucas. No, te aclaré que no, Augusto. Tanto Hugo como yo no usamos límite por ahora. Yo voy a usar un poquito de derivada más adelante para dar teóricos, pero todo esto ya vas a saber derivar, y si no, lo que haga falta te explico, Augusto. No se estresen con la matemática. No se estresen, abrácenla la matemática, apréndanla, cosa que cuando lleguen a mis clases yo la necesite, la usamos. Y si hay algo que no te acordás, yo te lo explico. ¿Por qué la unidad es metros sobre segundo al cuadrado? Me dice Lucas. Mira, Lucas, ¿qué unidades pones acá arriba? Metros sobre segundos. Pones la línea de fracción. ¿Qué unidad pone acá abajo? Segundos sobre 1. Entonces vos tenés una fracción de fracciones. Metros sobre segundo acá, fracción, segundo sobre 1 acá, fracción. Producto de extremos, metros por 1
pone metros en el numerador, cuando hay fracción de fracción. Producto de medios, segundo por segundo, pone segundo cuadrado, denominador, y ahí surge esa unidad que vos me preguntas acá, estimado Luquitas. No sé si te ayude con eso. Bien, detalle. Esta aceleración instantánea, que siempre es la misma, en el MRV a donde vamos a llegar, si es positiva, es que descansa a favor del eje X. Entonces el móvil va ganando velocidad en el tiempo. O sea, acá iba a 20 y acelera, qué sé yo, acá irá a 30, 40, 50, más de la. Si en cambio esa aceleración es negativa, es decir, va en sentido contrario al eje X posi, es una forma de resumir una magnitud vectorial escalar, referenciándola, como hacíamos recién con la velocidad. Si la aceleración es negativa, significa que el tipito, ese vector, digamos, apuntaría en sentido contrario al eje X positivo, o a favor del eje X nega, pone ahí el profe. Entonces el tipo se iría desacelerando, que si acá iba a 20, acá va a ir a 10, acá iba a ir a 5, acá llegar a 0, yo qué sé. ¿Me explico? ¿No? Esa es la idea de estos comentarios de ahí. Dicho todo esto, nos zambullimos finalmente en el MRV. Para zambullirme en el MRV, tendría que agarrar y ver cuáles son las fórmulas características de ese movimiento. El PDF está subido en autogestión, estimados alumnos, lo hago siempre a principio de semana. Esta semana creo que lo cargué el lunes a la tarde, no me acuerdo, lunes a la noche. Suelo cargarlo entre lunes, martes, miércoles más tarde. Siempre bájenlo de ahí. Y está también el plan de trabajo, lo que pensamos hacer Hugo y yo en esa semana. Así que siempre cargo 2 PDFs, bájenlo de autogestión y ahí lo disfrutan. Y es más, al día de hoy, si ya lo tiene impreso, hasta lo puede rayar, qué sé yo, no sé, agregarle cosas de las que dice el profe. Bueno, para desembocar en este tío, que tiene siempre aceleración instantánea constante y distinta de cero, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, y para poder llegar a sus fórmulas, retomo B. Y al retomar B le hago las mismas 3 cosas que hace un rato yo le dije a la fórmula A. Primero, como la aceleración es la misma acá, que acá, que acá, que acá, que acá, que es constante, le digo, bueno, vas a ser más media, vas a ser instantánea. Saco el M. Como te voy a referenciar con un eje X positivo para algún lado, ponele para aquel lado, voy a sacar el carácter vectorial, la flechita de ahí, la flechita de ahí, la flechita de ahí. Y como el tiempo inicial quiero que sea 0, porque no me complique la vida, voy a hacer t menos 0, directamente t. Entonces agarro B, la adapto y me queda esto. Que el A, que no es más sub M, que no tiene más flechita, al igual que las flechitas de los B, porque yo sé que si los B son posi van para allá, si son nega van para acá, o sea que referenciado saco la flechita, y el T00 me queda esta fórmula, expresada, por cierto, de manera escalar. Siempre que a usted le digan que algo esté expresado de manera escalar es porque ya puso el sistema de referencia. Bárbaro. Bueno, entonces de ahí, ¿qué quiere saber la cinemática? La velocidad allá, si acá iba a 20 km por hora y ponele ese acelero, ¿a cuánto va a ir allá? ¿Va a ir a 30? ¿Va a ir a 100? ¿A cuánto va a ir? Bueno, despeje de acá la velocidad. Pasa el tiempo multiplicando, está dividiendo en el segundo miembro, pasa multiplicando el primero, le queda A por T. Igual a B menos B0. Pero yo quiero, insisto, despejar B. El menos B0 pasa a más B0 del otro lado, te va a quedar A por T más B0. Ah, bueno, entonces digo que B en un rato, allá, va a ser B inicial acá, donde lo veo por primera vez, más cómo se aceleró por el tiempo transcurrido. Si verdaderamente se aceleró, y la aceleración es a favor de X, y la velocidad tiene que aumentar allá, ¿está bien? Y la persona tiene que aumentar, y la velocidad tiene que aumentar, usted va a cargar este A positivo. Más por más le va a dar más, anticipado por un más, a lo que tenía originalmente de velocidad, pasado un cierto tiempo t, le va a sumar otro poco. Entonces la velocidad va a estar aumentada allá. Sí, la nueva velocidad va a ser mayor. Pero si el tipo tenía una velocidad acá V0, que es esta, y este A carga nega, por lo que dijimos en los párrafos anaranjados recién, carga nega. ¿Por qué carga nega? Y porque
acá a una velocidad, pero si la aceleración es negativa, si está desacelerando, la velocidad nueva acá tiene que ser menor. Ah, bueno, fíjate, el A lo cargo negativo, menos por más me va a dar menos, menos que anticipa aún más, sigue siendo menos, a lo que tenía le resto un poco y esta velocidad es menor. Y de nuevo, esta fórmula que yo ahora llamo 1, es una recta. Si yo esa fórmula la acomodo así, le doy vuelta, pongo el AT primero y pongo el B0 después, B en un rato va a ser igual a AT más B0. Es una recta cuya pendiente es la aceleración y cuya ordenada al origen, cuya pendiente es la aceleración y cuya ordenada al origen es B0. Gráfico de vuelta, tiempo, siempre, 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 siempre en física, tiempo va en ábscisa, que es la variable independiente, y en ordenada lo que usted quiera. Recién pusimos X en metros, ahora estoy graficando B, ponele, en metros sobre segundos, ordenada. Entonces usted dice, cuando el tiempo vale 0, 0 por algo da 0. ¿Cuánto vale la velocidad de arranque? La velocidad de arranque vale V0. Cuando el tiempo vale 0, la velocidad de arranque vale V0. Ordenada al origen. Punto de corte en el eje de las Y. Como esto está elevado a la primera potencia, es una recta. Y cuando el tiempo vale t, cuando el tiempo vale t, al valor de V0, que es esto, le tengo que sumar el A por t. Acá está. Le sumo el A por t, entonces caigo, cuando el tiempo vale t, caigo en este punto, que me da el valor de B. Entre este punto y este punto, tiro la recta, porque sé que es lineal, porque es a la primera potencia, listo. Cuando el móvil acelera, la formulita 1, que es B igual a B0 más A por T, es una recta dependiente posi. Entonces va entre los cuadrantes de vuelta 1, 3, 1 y 3. Arranca y muere en 1 y en 3. No importa que pase por 2 o por donde pase. ¿Está bien? Si en cambio este móvil va perdiendo velocidad en el tiempo, más adelante va a tener una velocidad menor que la que tenía originalmente, esta recta sería pendiente como, chicos, negativo, porque a este valor le voy a tener que restar este carga menos, y ya al ser menos A, entonces hace que la recta sea... ¿Ven lo que significa saber bien matemática para entender física también? Es brutal, por eso es que la matemática y la física para mí son las herramientas claves para cualquier ingeniero. Para que aprenda a pensar que de la pendiente negativa, cuando se desarrolla en el 2,4, es lo que te dibujé acá. Arranco con este valor, los signos son claves, Federico, sin los signos no hay vida, pues lo mismo que en óptica. Si vos no sabés la regla de los signos y vos usás espejo o lente y ponés mal los signos o los interpretás mal, y los signos son física, ¿es física signos? Los signos son matemáticas, la física se los roba a la matemática para hacer las interpretaciones dentro de un ámbito de la coherencia científica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien su comentario, estimado Fede. Son claves. Tiempo inicial, velocidad inicial, pero después la aceleración es negativa en esta formulita. Esto sería menos A por T. Entonces, a esto le tengo que restar esto. Entonces, no agarro este segmento positivo, agarro este segmento de acá, le resto a este, quedo ahí. Entre este punto y este punto da cuadrante 2, muere en cuadrante 4. Entonces, estos gráficos que acabamos de hacer, gráfico 3 y gráfico 2 de velocidad en función del tiempo, que hace alusión a 1, es una parte del MRV. Aparte de saber qué velocidad va a tener allá, por la cinemática, que lo respondes con 1 y estas gráficas, en el MRV también te va a interesar y a dónde va a estar. Como recién era la 2', ¿te acordás? ¿A dónde va a estar? ¿En dónde se va a encontrar? ¿Cuál va a ser el X? Entonces, mira, te invito a que entendamos la fórmula 2. ¿A dónde va a estar? A donde estaba originalmente, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de aporte cuadrado. ¿Y de dónde sale esto, Inge? Bueno, vamos despacito. ¿Te lo explico? ¿De dónde sale? Porque uno por ahí lo aprendió y de memoria. Bueno, pero ahora estamos en un ámbito científico, académico, de primer nivel, en una gran universidad, has decidido estudiar ingeniería. Bueno, dada la altura de las circunstancias, vamos a tratar de explicarle a usted todo lo que usamos dentro de nuestras posibilidades, por qué lo usamos de esa manera. Porque estamos estudiando ciencia juntos, ¿no?
¿Viste esta gráfica? Tiene un área sombreada acá abajo. Esa área sombreada, el área debajo de una curva de velocidad en función del tiempo, cualquier autor de física te dice es el desplazamiento. Es el famoso delta X, que yo les decía del vectorcito rojo cuando inicié la clase, el primer dibujito que les puse. ¿Está bien? Así como si usted tiene fuerza y tiene distancia, el área bajo una curva, estudió en el cursillo, daba el work, daba el trabajo. Si has estudiado eso, lo vas a relacionar con esto. Ahora yo no tengo fuerza en función del desplazamiento para que esto sea energía o trabajo. Tengo velocidad en función del tiempo. Entonces lo sombreado anaranjadito da delta X, da el desplazamiento. El X final menos el X inicial. Bárbaro. Entonces, esta área es un polígono. Es de un polígono la figura geométrica. Pero ese polígono se arma con la suma de un área A de un rectángulo y un área A' de un triángulo rectángulo, con ángulo recto A. El área de un rectángulo es base por altura. El área de un triángulo rectángulo o cualquier triángulo es base por altura dividido 2. Yo te pregunto a vos, si yo quiero calcular toda esta área y me dicen que eso es un delta X, o sea, un X final menos un X inicial, yo podría estar escribiendo, si me seguís acá, esto. Que ese vector de desplazamiento delta X, que es lo que me dice que vale el área de ese polígono, sería entonces la suma de el área de un rectángulo más el área de un triángulo rectángulo, una más una prima. Entonces ese delta X, por esa interpretación geométrica, ahí está, va a ser base por altura que me da el área del rectángulo, más base prima por altura prima, dividido 2, que me da el área del triángulo. Entonces, ¿quién es esta base por altura y quién es esta base prima por esta altura prima? Esta base por altura, si vos te volves al dibujito anterior, base es el tiempo, por altura es B0. Entonces vos vas a tener T por B0. El B' por H' sería esta base que vuelve a coincidir, que es la del triángulo con la del rectángulo, que es tiempo, y la altura H' sería la por T. Por supuesto que este después iría dividido por 2, porque es la superficie de un triángulo. Entonces fíjate, eso que te acabo de explicar en la gráfica es lo que yo escribo acá. Base por altura, en el rectángulo, T por B0. Base prima por altura prima, base prima T, altura prima, A por T. Todo dividido por 2, multiplicado por un medio, porque es base por altura sobre 2, lo que tiene como área un triángulo. Listo. Hace las cuentillas. Primero, este X0, decirle mudate para el otro lado. Denega posi del primero al segundo miembro de espejo X, porque yo quiero saber a dónde va a estar la partícula más adelante. Este T por B0, el orden de los factores, no va a tener producto, lo mismo que B0 por T, lo mismo decir 2 por 3 te da 6, que 3 por 2 que 6. ¿Bien? Propiedad conmutativa, eso es matemática. Y este T por T, producto de potencia igual base, te sumo los exponentes, te da T cuadrado, el 1/2 lo respeto, el A lo respeto, mira, aparece la formulita 2. ¿De dónde sale la formulita 2? De todo un análisis físico, matemático, geométrico, de todo lo que te acabo de explicar. ¿Es difícil? No es difícil. Pero ¿cuántas veces la escribiste? Iba a decir, escribí memoria sin saber de dónde venía. Hay más formas de averiguar esto, lo puedes hacer con derivadas, con integrales, con cosas bellas, pero bueno, para la matemática que vos manejas hasta acá, te la pongo simple y te lo justifico. ¿Está bien? El dividido 2 abarca solamente para el triángulo, Agustín, porque para el rectángulo es base por altura, pero para el triángulo es base por altura siempre dividido 2. Eso por definición geométrica. ¿Está bien? No sé si te aclaré con eso, estimado. Decime si sí o si no, así me quedo tranquilo, si no, repregúntame y te ayudo. Perfecto, gracias, campeón. Bueno, entonces apareció esta tía. ¿Cuánto vale la posición en un rato? Vale, la que tenía originalmente, que habitualmente la hacemos 0, ponemos lo original ahí, más la velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de A por T cuadrado. ¿Está bien? Eso te da la nueva posición. Pones tiempo ahí, transcurrido, solo que acá lo elevas al cuadrado,
acá el valor lineal. La aceleración la pondrás posi o nega, se acelera o desacelera, igual como en la formulita 1. Si es posi, todo esto sumará, si es nega, menos por más te da menos, anticipado por un más, esto queda como una resta de lo que hay acá, ¿no? Bueno, es matemática, o sea, ¿me explico? Y fíjate por qué yo le llamé hace un rato, por qué yo le llamé hace un rato a esta querida, así decía mi vieja, esta querida, a esta querida yo le llamé dos primas. ¿Por qué le llamé dos primas? ¿Te acordás de esta del MRU? Mira, esta es repariente de 2, de la que acabamos de ver. ¿Por qué es repariente de 2? Porque yo le puse B porque la velocidad es siempre la misma. La otra tiene B0, pero B0 en un MRU es la misma que B en cualquier instante. Entonces B0 es B. Y el 1/2 de AT cuadrado no lo tiene porque la aceleración es 0. Entonces esta le puse 2' porque es derivada de 2. 2 es la fórmula madre. Cuando la aceleración es 0, la 2 queda así. Por eso le puse 2' porque viene de mi amiga la número 2. Ahí expliqué caprichosamente el porqué del 2'. Espero se haya entendido qué es eso. Haciendo 0 esto no está, el B0 siempre, B0 o B la misma en el MRU, B0 igual que B, ahí está, esta es la formulita, 2' con B0 igual que B. Cuando vos la miras y te zambullís en ella matemáticamente, acá no hay una recta, porque es de exponente 2, hay una función como, chicos, cuadrática o parábola, rama arriba o rama abajo. Si vos la acomodás de manera matemática, esto es una parábola en matemática. En vez de decir I igual a X más B, como era la recta, Franco quiere preguntar algo, dale, te escucho. Perdón, entiendo que en un principio, pero en la ecuación me refiero, que B pasa a ser tiempo, pero ¿por qué H pasa a ser velocidad inicial y no velocidad en sí? Por lo que interpretas desde la gráfica. Mira, si vos tenés en la gráfica acá, ¿qué tenés en abscisa? Tiempo. ¿Y Claro. qué tenés en ordenada? Y velocidad. Ah, sí, ahí entendí. Entonces estos segmentos son segundos y estos segmentos son metros sobre segundo. Y dan el área. Claro. Ahí te ayudé, Franquito. Sí, sí, gracias. Perfecto, muy bien, caballero. Entonces retomo la idea. Esto es parábola. I igual a x cuadrado más bx más c. Si a esta vos le acomodas el primer término acá, el segundo lo dejas donde está y el tercer término lo pasas allá, lo escribís así. El coeficiente de x al cuadrado te decía cómo era la rama. Si es positivo, la rama es para arriba. Si es negativo, la rama es para abajo. Eso es matemática. Bueno, justo este coeficiente es el 1/2 de a. Y ese a es la aceleración en física. Si el a es posi, se acelera. Entonces, el x en función del tiempo es una parábola que se hace así. Este es el i, ¿está bien? Esta es la ordenada. Corta ahí en x0 y levanta. Y la otra parte de la parábola será para allá, para tiempos negativos, no me interesa. Porque yo la partícula la empiezo a mirar de acá para adelante. Si en cambio este a es negativo porque desacelera, este es x y este es el tiempo. La parábola sería rama abajo. Este gran x0 que está acá corta ahí al x, a la posición, y va así. Y la otra parte de la parábola será para allá punteadita, no la miro porque empiezo a mirar la partícula de acá para allá. Bueno, este desafío de dibujar ese par de parábolas, te lo dejo para vos. Ya te lo aclaro a continuación, para que leas libros, para que no se hiciera muy largo el material y también muy larga la clase de hoy. Se prefiere enfocar en otras cuestiones más que en graficar una función matemática que ni siquiera es metida de la física. ¿Está bien? Es metida más de la matemática relacionado con la física, por supuesto. Bueno, pero te cuento que a lo mejor vos en el MRV no solamente viste 1 y 2 para resolver un problema. Con 1 y 2 resolves todos los problemas. B igual a B0 más A por T, 1, y X igual a X0 más B0T más 1/2 de AT cuadrado, que es 2. Pero hay una tercera formulita, que es laburando 1 con 2, que a veces está piola recordarla y saber de dónde sale, por esto de la ciencia, que todo lo quiere justificar, para usarla con los problemas con Hugo, me imagino yo. Esa tercera formulita es esta.
que la velocidad en un rato allá elevada al cuadrado es la velocidad que tenía originalmente inicial acá elevada al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que cargará posi o nega, dependiendo si acelera o desacelera, multiplicado por la posición final menos la posición inicial. Yo le llamé 3 a esta fórmula y tiene varias cuestiones. Primero, que es independiente del tiempo. ¿Ves que no tiene tiempo? Depende de B, B0, A, X, X0, a diferencia de 2, que depende del tiempo, es cuadrática con el tiempo, y a diferencia de 1, que depende del tiempo y es lineal con el tiempo. ¿Está bien? Entonces por ahí un problema arranca con un montón de datos, pero en ningún momento pone tiempo, capaz te conviene usar más 3 que 1 y 2, y después que usaste 3 y calculaste algo, recuperar 1, recuperar 2, estratégicamente lo que convenga, y seguir calculando por otras incógnitas. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa fórmula está piola. Esa fórmula que es 3 no se grafica, ¿no? No se grafica como las otras, ¿no? ¿Y de dónde se obtiene? Sería lo científico. Es una pavada y te lo dejo para vos. Es 5 renglones de álgebra para encontrarla. ¿Qué tenés que hacer? Te vas a la fórmula 1 para que quede algo independiente del tiempo. Te venís acá y despejas el tiempo. ¿Cómo despejas el tiempo? Primero pasas el B0 a resta acá. Entonces te va a quedar el B menos B0, igual a A por T. Si querés despejar el tiempo, el A que está multiplicando lo pasas dividiendo. Entonces te va a quedar B menos B0 sobre A igual que T, que es lo que el profe Lancioni te escribió acá, mira. Epa, me pasé de largo. Acá. Tiempo, B menos B0 sobre A. Eso lo obtuviste despejándolo de la formulita 1. 1. Y venís y se lo reemplazas acá, y se lo reemplazas acá elevado al cuadrado, en 2. Eso que despejaste de 1, que es el tiempo, lo reemplazas acá. Es como que, laburando con 1 y con 2, rearmas otra expresión, que es una fórmula, una ley física, ayudándote en la matemática. Álgebra elemental, ninguna matemática complicada. Entonces vos acá pondrías x igual a x0, para que lo hagas en tu casa, más b0, paréntesis por t, pero en vez de poner t pongo b menos b0 sobre a, más un medio de a, paréntesis, fracción, b menos b0 sobre a, todo elevadito al cuadrado. Va a tener que hacer cuadrado de binomio, va a tener que hacer factor común, va a tener que hacer cosas que sabes hacer, que repasaste en el cursillo, con la intención de despejar b al cuadrado. Y después de esos 4, 5, 6 renglones, va a llegar esta formulita. ¿Está bien? B en un rato al cuadrado igual a b inicial al cuadrado más 2a por x menos x0. Ya esta la uso en un ejemplito a continuación, que lo voy a necesitar para ir cerrando la clase, pero hago una síntesis como hice recién en el MRU. Hago una síntesis. ¿Cuál es la síntesis? Recuerda que acá yo recuadré en rojo así, que la única fórmula del MRU era x igual a x0 más b por t, y que esto representaba siempre una recta. Bueno, eso que recuadré ahí es lo que intento hacer como síntesis acá. ¿Cuáles son las fórmulas madres para un MRV? A la hora de pensar en un movimiento con aceleración constante. Estas 3 te las refresco. B en un rato, B0 más A por T, X en un rato, X0 más B0T más medio de T cuadrado, y lo que acabamos de comentar de 3. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces A por X menos X0. ¿Está bien? Este sería el paquete de fórmulas. Y el paquete de gráficas es lo que te cuento acá. Que antes quiero leer el chat, que ahí me están escribiendo. Para el cursillo también usamos velocidad promedio, lo vas a usar como, te lo dije, como la media aritmética, tal cual, sí, como calcular el promedio, ¿te acuerdas cuando hablamos de eso también, Eliseo? Sí, y lo voy a usar con U acá también, y le va a venir bien. Lara dice, disculpe, profe, cortaron la luz y ve que vuelvo a pedir ingresos. No se hagan problema, no se preocupe, Lara, le pasa eso a usted y a muchos compañeros y hasta a veces a mí. Yo los admito tantas veces haga falta. Despreocúpese ni pida más disculpas futuro. Usted quédese tranquilo que yo lo entiendo, no me moleste, ¿sabe? Perfecto. Bueno, habiendo aclarado esas dos cuestiones, el paquete de gráficas. La gráfica 2 y la gráfica 3 de la velocidad en función del tiempo. Bueno, esas yo se las hice. Acá están dibujadas. La gráfica 2, que la velocidad en función del tiempo, cuando A es positiva, que va en cuadrantes 1, 3, y cuando A es negativa, que va entre los cuadrantes 2 y 4. Esa primera consideración de ese resumen que estoy haciendo acá.
El otro, posición en función del tiempo, que la parábola, que rama arriba, eso te pido que lo veas en un libro, x0 va acá, conforme pasa el tiempo, la posición va creciendo cuadráticamente. Si está acelerado, si está desacelerado, rama abajo, x0 acá, conforme va pasando el tiempo, la posición va decreciendo cuadráticamente con el tiempo. Véalo a este paquetito. Y la aceleración en función del tiempo, no dije nada, pero digo ahora, aceleración en función del tiempo. Si es constante, es una recta de pendiente nula, siempre así. Para este instante vale 2 metros sobre segundo al cuadrado, para este vale 2, para este vale 2, uni, RUP, aceleración positiva, por arriba del eje de los tiempos. Si vale menos 4 todo el tiempo, este es el tiempo, será por acá abajo, no, por acá abajo. Menos 4 en tiempo inicial, 1 segundo menos 4, 2 segundos menos 4, una recta de pendiente nula por debajo del eje de los tiempos. Eso es lo que comento acá. Y con eso se cerró el combo MRV y me gustaría poner un ejemplito. Mientras tanto, leo el chat. ¿La fórmula 3 es una combinación de 1 con 2, profe? Sí, estimado Lucas, excelente. Porque yo de 1 despejé tiempo y se lo cargué a 2, las combiné y armé esa preciosa que te ayuda un montón para resolver los problemas. Sí, estimado Balinotti, lo que usted dice es totalmente cierto. No sé si lo ayude con la respuesta a su pregunta. Que de paso ahora lo usamos, Lucas. Si quieren, ¿no? Espero, hago un impas. Respiro hondo, me cebo un mate. Si hay preguntas, pueden formularla ahora, vemos este ejemplito y terminamos la clase. Para que se lleven en la maleta, como dice Juan Lancioni cuando vayan a la clase de Hugo. La maleta y la mochila sería, ¿no? Que no hay ninguna mochila. Sí, Carlos. Carlos Nash. Sí, profe, no, perdón, pero me había quedado haciendo ruido un tema que vos habías explicado al principio, que era Sí, de la diferencia entre la rapidez media y la velocidad media. sí. La rapidez media vos la calculas como una distancia total recorrida sobre un tiempo total empleado. Y la distancia total recorrida, Carlos, es una duda muy piola la tuya, no coincide siempre con el vector de desplazamiento. Y la velocidad media se calcula con el vector de desplazamiento. ¿Te acordás cuando yo decía voy y vengo al mismo punto, el vector de desplazamiento es 0? ¿Cuánto vale la velocidad media? 0, sobre un tiempo 0. Pero la rapidez media no es 0, porque la distancia total recorrida dividido el tiempo total empleado. Con ese ejemplo creo que te queda súper claro, no sé, es mi Li- impresión. Vos contame, Listo, Carlos. listo. ¿Está Muchas claro, gracias. amigo? Sí, sí, gracias. Excelente, gracias a usted por preguntar, porque su duda puede haber sido duda de varios y le aclaramos la inquietud a mucha gente. ¿Eh? Esto es lo que yo digo de lo sincrónico, la voz canta del profe, ¿no? Fíjese cuánto me tardó responderle esa pregunta a Carlos. ¿15 segundos? Que yo creo que fue menos, ¿no? Cuando usted está ahí chick to chick, al toque, ¿no? Con el que tiene duda y con el que sabe un pelín más que el que tiene duda. Si el que sabe un pelín más sabe, responde el toque. Capaz usted solo leyendo y releyendo tarde, lo que el profe tardó 10, 15 segundos, te tarde 10, 15 minutos. Lo digo, pero no porque usted no se aburra, no, 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 porque a mí me pasaba. Yo le preguntaba al profe en clase si me animaba y rápido me decía, si yo quería deducirlo solo, me tomaba mucho más tiempo. Eso es la ventaja de la voz cantada ahí del que sabe un poquito más. Bien, esta es una máquina de una aerolínea comercial, un avión que aterriza en una pista y cuando toca las ruedas la pista, que es donde raya la cabecera de la pista, va a 360 kilómetros por hora, es la velocidad mínima a la cual podría aterrizar, porque si ya disminuye más esta velocidad entra en pérdida el avión. Pero eso lo dirá el fabricante de esa aeronave. Boeing, Airbus, Embraer, DC, qué sé yo. ¿Está bien? Eso es más o menos 100 metros sobre segundo. Más o menos no, exactamente eso, porque un kilómetro pone 1000 metros, una hora pone 3600 segundos, 1000 dividido 3600 da 1 sobre 3,6 y 360 dividido 3,6 pone 100. Según el fabricante, se acelera este ritmo, que es un valor real también, tan real como esto.
desacelera 5 metros por segundo al cuadrado. Significa que si el avión va para allá y el eje X vos lo tomaste positivo para allá, la aceleración ¿cómo va? ¿Entiende? Entonces, una magnitud vectorial, que es la aceleración, usted la escalariza poniéndole el signo. Te lo da. Acá te podría decir desacelera 5 y no te pone el signo, pero interpreta que es menos 5, ¿o no? ¿Está? Supuesta constante. ¿Está bueno que diga supuesta constante? Y sí, porque entonces yo estoy en el paquete de MRV. Me lo tiene que hacer. ¿Está claro o no? Entonces, para esa realidad, te dice cuánto vale la distancia total recorrida por el avión desde que toca las ruedas del piso, 360 km por hora, hasta que se detiene, hasta que se para. Hasta que se para, sería velocidad final igual a 0. ¿Cuánto vale el tiempo de carreteo? ¿Cuánto demora eso? Otra pregunta. Y también te pregunta si ese avión, por una situación de emergencia, podría aterrizar en una pista que tiene apenas 800 metros, porque se trata de una isla. Entonces no la pueden hacer más larga que es, por una cuestión de geografía. Bueno, yo pregunto, ¿acá hay tiempo? No, como dato. Bueno, entonces conviene capaz arrancar por 3, es una sugerencia, aunque ustedes hagan lo que quieran, ¿no es cierto? Pongo esta fórmula y Juan Lancioni insiste en esto, adáptela a la situación del problema. Fíjese, ¿cuánto vale la velocidad final? Que la tendría que poner elevado al cuadrado. Y se detiene finalmente, le pongo 0, 0 al cuadrado, me pone un 0 en el primer miembro. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? La tengo, 100 metros sobre segundo, me tomé la molestia, factores de conversión, llevarlo al sistema internacional. La tengo, la dejo. ¿Cuánto vale la aceleración? La tengo, es negativa, la cargaré negativa, acá menos 5 cuando la use. ¿Cuánto vale la posición final? No la sé. Es lo que me pide en la primera, o sea, el X que recorre hasta que se detiene, o no, hasta que se hace 0 la velocidad, no lo sé. ¿Y cuánto vale el X inicial? Y donde toca la rueda, el avión en la pista, le pondré 0 metros origen y de ahí pongo el eje X positivo para allá, entonces le clavo 0. Eso es haber adaptado 3. 0 acá, 0 allá, en esta situación de problema. A veces la adaptación será anular otras cuestiones. Bárbaro. La única incógnita que me quedó acá, 0 al cuadrado de 0, acá me quedó el 2a por x, porque este 0 no pasa nada, es x. Para despejar x, paso el b0 al cuadrado de suma resta, del segundo al primer miembro, y paso el 2a, que está como factor, dividiendo del segundo al primer miembro. Entonces te queda esto. Y usted dice, x negativo, qué feito, Inge. Bueno, espera un poquito, pon el menos. ¿Está bien? Pongo el menos. Acá debería haber puesto un paréntesis, ingeniero, agréguelo. El 100 elevado al cuadrado. El 100 elevado al cuadrado es 100 por 100, 10.000. Anticipado por un signo menos sería menos 10.000. Acá arriba. Menos 10.000. Acá abajo pongo el 2 y pongo el A, pero el A es menos 5, porque si el eje X lo tomé positivo para allá, desacelera, pone menos 5. Esto da 10, pero 10 negativo, y 10.000 negativo que tenía acá arriba, menos con menos, pone más. Esto que pintaba feo, está bueno, porque está por acá adelante, donde tome el origen, positivo 1000. ¿Y por qué 1000? Positivo 1000. Y porque 10.000 dividido 10 te da 1000. Entonces, ese avión necesita una pista de mínimo 10 metros para poder aterrizar. Mínimo 1000 metros. Entonces, con eso ya respondo a la parte C. ¿Va a poder aterrizar en una pista en una situación de emergencia de 800? No, porque le va a faltar 200. ¿Entienden? Y faltaría el tiempo de carreteo. ¿Y cómo hago el tiempo de carreteo? Bueno, se me ocurre retomar 1, porque es la más piola, porque tiene tiempo a la primera, porque 2 tiene tiempo al cuadrado. Agarro esta y de vuelta la adapto, ¿ves? Y la adapto. ¿Qué sería adaptarlo? Voy a calcular el tiempo cuando este se detiene. Entonces, si esto se detiene, la velocidad final igual a 0, velocidad inicial la C, la aceleración la C, el tiempo lo desconozco. Lo despejo, paso el B0 de Pocianega, del segundo al primer miembro. Me queda tiempo igual, A por tiempo igual a menos B0. Y el A que está multiplicando, dividiendo. Entonces el tiempo va a ser fracción menos B0 dividido A. De vuelta es tiempo negativo. No, espere. Eso es lo analítico. Cuando usted reemplaza numéricamente, ese A pone menos 5. Ese B0 pone el 100 anticipado por el menos de la fórmula. Menos digo más. Menos, pone más.
100 dividido 5, 20, el avión tarda 20 segundos en conseguir detenerse. Ese es el tiempo de carrete. Bueno, ahí te respondí la parte C. Y con eso habríamos terminado la clase de hoy. No sé qué les pareció, si tienen alguna duda. Todo Ya se claro, llevan varios ¿no? problemitas resueltos la clase de Huguito. Sí, alguien quería hablar. No, no, todo claro. Bueno, me alegro. Bueno, gracias Ignacio, gracias Tomás. Excelente ustedes por estar ahí, Gabriel, ¿sí? Araceli, Nicolás, Alessandro, Máximo. Ustedes son los capos. Ustedes son los capos por entrar a la clase, por levantarse temprano, por ser respetuosos, por estar atentos, por bajar los materiales, por escuchar las explicaciones. Ustedes paso a paso con eso que están haciendo, ¿eh? Gracias por lo de maestro, Lucas. Soy un humilde maestro y escribo humildes materiales. Yo te lo digo con conocimiento de causa porque conozco a muchos genios, conozco muchos genios, entre ellos algunos que me han enseñado a mí a ser ingeniero, pero bueno, si vos lo considerás así, yo agarro el halago. Nos vemos, buen fin de, disfruten de la vida, cuídense mucho, sean buena gente y métanle fierro a esto, que física no es difícil, física te tiene que gustar para entenderla cada día más. Eso es todo lo que les puedo decir. Nos vemos, un gusto, pásenle lindo, chao, chao, buen fin de para ustedes también. Adiós, muchas gracias por todo.